Percorremos de forma incansável o horizonte, os lugares comuns e os trabalhos esquecidos. Somos fronteiras dentro de um outro território. Madrid, 29 de março de 2012. Era dia de greve geral. O ambiente respirava inquietude. Os objetivos coletivos chocavam-se com distintas convicções. E o acordo era a angústia de um Estado injusto. No, mira, escúchame, el que yo esté así no significa que no esté de acuerdo con lo que tú te estás manifestando, ¿eh? Y lo respeto y desde el punto de vista en el que estoy, te apoyo. Pero te digo que tengo una hija, ¿vale? Prefiero trabajar aunque me bajen el sueldo y que a mi hija no le falte de comer. Porque cuando tienes hijos lo pasa muy mal. Te pueden echar mañana mismo. No es que te lo bajen, que mañana te pueden echar. Vale, y una cola del paro, se me acaba la prestación y lo que sea, ¿cómo pago? ¿Qué hago? ¿Me quedo en la calle y dejo a mi hija con 2 años en la calle? Todos los derechos Es que, vale, yo entiendo tu posición, pero tienes que entender también a la gente que está en esa posición. ¿Cuánta gente ha perdido casas? Esa gente seguro que hubieran preferido, aunque me paguen 600 euros, pero no pierdo mi casa, aunque tenga para pagar y coma en casa de mis familiares, ¿comprendes? La humillación consolida los derechos del y te digo que toda España, o yo creo que casi por lo menos el 80% de España están de acuerdo con lo que os estoy manifestando, pero la realidad es otra. A transformação social é uma necessidade. Vivemos sem ideais e sem alma. O dinheiro é a única motivação. E a nossa liberdade é do consumo. Devemos trabalhar por um processo de reflexão coletiva para a construção de uma soberania popular. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas, perguntava para as pessoas: o que é trabalho? ¿Qué es trabajo? Lo que permite a uno realizarse como persona y vivir y ser útil a la sociedad. Un derecho y un deber, ambas cosas. Este país está así por la ignorancia y lo peor que existe para un país es la ignorancia. Bueno, podría estar mejor, con un gobierno mejor, mucho mejor, pero bueno. Este gobierno no tiene ningún pudor. Bueno, trabajo es un derecho que todo ciudadano tiene y además es la forma de vida de alguna manera o lo que nos permite vivir en unas condiciones mínimas. Pero El trabajo es dar de comer a tus hijos y pagar la renta, la electricidad y sobre todo educación para tus hijos. Que mensagem passamos quando vamos para a rua? Empezar a trabajar ahora y ver que no tienes muchas posibilidades de verdad para el futuro, que aceptas un trabajo de mierda, que aceptas condiciones las que sean y te da igual porque sabes que en realidad no es nada mucho mejor y te planteas que si dentro de unos años va a haber algo mejor y tampoco lo sabes, entonces es un poco duro. Pero tenemos siempre que contestar para ganar nuestros derechos. O que representou a experiência dos movimentos de ocupação dos espaços públicos? O que ainda resta desse processo? Indignar não é suficiente. Devemos recuperar uma vida que legitimamente nos pertence. Criar nossas próprias dinâmicas sociais, ocupar espaços públicos para criar espaços livres. Quem tem o poder do amanhã é a rua.
Penso no que essas imagens possam interessar para um futuro. Não podemos sentir o passado. Ele é lembrado e contado. Talvez até suas imagens deixam de ser reais. E o presente está na tensão latente. Não há enclave sem tensão. Se é latente, toda tensão é uma imagem presente. A la buena, compañeros, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, compa, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, compa, y ellos por mí. Fernando, ¿te acuerdas que en lugar de compa era madre? Era madre. Claro, pero es que madre, algunas feministas ya llevan tiempo diciendo que las madres sufridoras ya están un poco pasadas de moda, que algunas se han emancipado y no quieren seguir sufriendo. Luego seguía la canción. Desde el pozo hasta el arado de la fábrica al telar, tira la gente del pueblo a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. No dia seguinte, fui almoçar num bar em Vallecas, a convite de um amigo. A espontaneidade daquele momento foi um sopro de ar fresco que rompia qualquer regra. Desclasaron con prebendas hasta que los más indignados despertaron sus conciencias. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre me voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Ciudadanos y ciudadanas que luchan por lo suyo, lo de todos y todas. E o mais violento seria tudo voltar à normalidade. Yo me acuerdo que cuando estudié macroeconomía en su día, la demostración de aquello ni la aprendí. Me la aprendí porque era una simple progresión geométrica, ahora me la tengo que revisar. Me la olvidado. Estaba entrenado y esas cosas, es una mierda. Que son hijos míos, que dirán mi padre. Sabía calcular el límite de no sé cuánto. Escutaremos um ruído ou uma respiração. Será numa tarde, em um dia como outro qualquer.